digamos, una anomalía durante el desarrollo, muchas veces no relacionada con genes específicos, simplemente algo no pasa como tiene que ocurrir. ¿Sí? Y entonces vamos a tener una serie de malformaciones. Por ejemplo, fíjense bien, personas con labio leporino, esa es una malformación, ¿verdad? Labio leporino para dar envidia. Suelen luego los médicos estar al pendiente y estar revisando toda la función endocrina, porque hay una probabilidad de que haya más malformaciones, que una de estas puede ser que afecte ese eje. Bien, ¿qué encontraron? ¿Quién nos lee? Lo relacionado con el síndrome de Prader-Willi, ¿en qué consiste? Ahí lo tienen en el documento. Eso fue lo que se quedaron haciendo, ¿no? Venga, dele. ¿Se lo leo? Sí, léalo, pues si no le dije que se la aprendieran, más que lo identificaran, o sea, que lo ubicaran. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno multisistémico de origen genético causado por alteraciones en una serie de genes paternos localizados en condiciones normales en el cromosoma 15. Sobre todo, váyase a donde dice cuáles son las manifestaciones que tiene o qué manifiesta. Ahí vienen cosas. Las manifestaciones clínicas empiezan antes del nacimiento con una reducción de los movimientos fetales, mayor riesgo de prematuridad y bajo peso al nacer. Tras el nacimiento es frecuente la hipotonía grave con dificultades para la succión. Se debe tener en cuenta el síndrome en todos los neonatos de hipotonía grave de causa desconocida. Ok, bien. A ver, a quien les va a tocar estar en infantil y en el laboratorio, cuando estamos haciendo historia clínica, de los datos que recabamos, uno de ellos es el peso, ¿vale? Y la aparición, por ejemplo, de los reflejos neonatales. Si esos no están presentes o si hay alteración con alguno de ellos, es que pues tenemos que ir registrando. Ayer me toca ver un niño de 9 años con dificultades para los aprendizajes. Cuando revisamos lo del peso, pues sí, un peso de 4 kilos al nacer, que está bastante por encima, o no es lo común, ¿vale? Y 53 centímetros de talla, ¿sí? Entonces sí estaba bastante grande al nacimiento. Pero además la madre señala que porque yo pregunto, ¿no? O sea, cuando recién nacido le notaron cosas, por ejemplo, que batallara para mamar, y ella dice sí batalló, o sea, hasta como al tercer mes fue que pudo sujetar. Dijo, en principio pues decían, a lo mejor es que no está no está el pezón de la manera adecuada para, bueno, no el pezón, sino para la glándula mamaria, ¿vale? Y entonces dice, pero le pasó igual con el biberón. O sea, el biberón ahí no tendría que haber bronca, ¿vale? Y él como que no hacía el movimiento de succión, o sea, prácticamente lo que le llegaba era lo que le iba goteando, sale del biberón, no tanto que él lo succionara. Entonces, dice eso hasta el tercer mes, no le comprometió o sea, no compromete el peso, ¿no? Si hemos tenido luego algunos que no hay reflejo de succión y no tienen el peso. También otra de las preguntas es de si le notaron, por ejemplo, una pérdida del tono muscular. Obviamente para preguntar esto, pues yo no le digo, ¿le notó una atonía muscular? Pues nada, porque no están obligados ellos a saber qué es la pérdida del tono muscular. La manera en la que solemos preguntarlo es, ¿notaron al nacimiento que, por ejemplo, cuando lo cargara lo sintiera como muy flojo, como muy suelto, o que estuviera muy rígido, ¿sale? Porque entonces uno llevaría una hipertonía, ¿vale? Y ahí separamos entre hipertonía e hipotonía. Normalmente cuando tú cargas a un niño, el niño como que se hace molde, o sea, amolda a la manera en la que tú lo cargas. ¿Ha notado eso? Sí. Entonces eso quiere decir que hay un tono muscular conservado. Bien. Ok. La siguiente, diabetes insípida familiar, ¿quién nos la lee? ¿Quién la tiene ahí ya? ¿Solo las afectaciones? Sí, léanos sobre todo, o ¿quién lo lee? Sobre todo lo genético
¿vale? Porque estamos viendo la etiología y las manifestaciones. Dice La la diabetes insípida familiar se hereda principalmente de forma autosómica dominante. Se han identificado más de 80 mutaciones patogénicas localizadas en el locus del gen ABP, que codifica la prepo-ABP formada por ABP. Los pacientes con DIF nacen con un equilibrio hídrico normal, pero varios meses o años después del nacimiento manifiestan polinuria y polidipsia progresivas. Ok. Causan la retención del precursor hormonal en el retículo endoplásmico de las neuronas vasopresinérgicas en el hipotálamo, lo que da como resultado una disfunción celular y finalmente muerte neuronal. Neuronal, ok. Bien. Ok. Bien, perfecto. Acuérdense, la diabetes insípida familiar o DIF no es desarrollo integral de la familia, en este artículo, ¿no? ¿Vale? Entonces, siempre que encuentren, ustedes ya revisamos el semestre pasado genética, ¿se acuerdan? Y dijimos que había había algunos padecimientos que eran autosómicos dominantes. ¿Qué quiere decir? Si el padre lo pasa, se va a manifestar. ¿Okay? Con uno solo que lo pase. Síndrome de Kallmann. ¿Quién nos platica el síndrome de Kallmann? Venga. El síndrome de Kallmann de Maestre de San Juan o displasia olfato-genital es la forma más común de hipogonadismo congénito aislado y puede ocurrir esporádicamente o como un trastorno genérico con herencia ligada al cromosoma X. Autosómica dominante o autosómica regresiva como penetrancia incompleta y con expresión fenotípica variable. Ok, bien. Ok. En esta, como podrán darse cuenta, aparece un rasgo que no aparece en las otras, que es lo de la pérdida del olfato, la anosmia. ¿Vale? ¿Eso ya lo notó? Ok. Bien. Vamos ahora al síndrome de Bardet-Biedl. ¿Quién nos lo lee? Venga, dale, Mario. Es una ciliopatía rara con afectación multisistémica de herencia autosómica recesiva con penetrancia incompleta y asociada a fenotipos variables. Hasta la fecha se conocen 21 genes implicados en la patogenia de la enfermedad. Clínicamente se pueden evidenciar 6 síntomas primarios que son obesidad, retinopatía pigmentaria, polidactilia postaxial, riñones poliquísticos, hipogenitalismo y trastornos del aprendizaje. Muy bien, ok. Fíjense bien, seguramente si alguien ya empieza a pensar en el examen y dice, me va a preguntar cuál es el síndrome de Bardet-Biedl, ya le diré, no lo haré así, ¿sale? Lo que sí quisiera que tuvieran ustedes en cuenta es la cantidad de signos o la cantidad de síntomas que suelen no presentarse en una afectación hipotalámica. Por ejemplo, si yo le dijera, en las afectaciones del eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes no se presenta? ¿Vale? Y entre los que están ahí usted tiene, por ejemplo, viene problemas para los aprendizajes, viene ceguera cortical, viene retinopatía, ¿vale? Y viene obesidad, ¿vale? ¿Cuál sería la que no se presenta? En las alteraciones de los trastornos, más bien en los trastornos del eje, sí, en general en todo, claro. Eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos conviene. Sí, claro, la ceguera cortical no. La ceguera cortical no. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque son signos y síntomas. Entonces, pues, de los siguientes signos y síntomas, ¿cuáles no? Claro, usted tiene que haber estudiado bien estos síndromes e ir poniendo cuáles son los que se presentan. Yo no le voy a decir yo no le voy a pedir que me diferencie a lo mejor entre síndrome de Prader-Willi, síndrome de Kallmann y síndrome de Bardet-Biedl.
No, eso seguramente no se lo pediré. Principalmente porque a nosotros no nos va a tocar hacer diagnósticos de ese tipo. Eso lo va a tocar al médico. Pero con lo que sí nos toca lidiar a nosotros son con las características perceptuales. Una anosmia puede dificultar en el número de cosas. ¿Sí? A ver, porque hay alimentos a los que nos vamos a los que no nos vamos a acercar, o que van a ser, o que van a tener un olor pútrido, ¿vale? Tiendes a retirarlo. ¿Sí? Entonces imagínense, sí puede ser discapacitante el no tener un olfato en buen funcionamiento. ¿Sí? La anosmia sí puede ser incapacitante. ¿Bien? Pero claro, a usted no le toca usted no le toca diagnosticarlos, pero sí le toca lidiar con los signos y síntomas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Para poder canalizar? ¿Eh? Para poder canalizar. Pues claro, para poder cuando menos sospecharlo. Como les vivo diciendo con lo de la depresión. Como les vivo diciendo con lo de la depresión. Que muchos cuadros de depresión no eran depresión o no son depresión. Solito te viví. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién nos lee ahora el síndrome de Didmot o de Wolfram? ¿Quién lo tiene en la mano? Venga, dale, Rubí. El síndrome de Wolfram es un trastorno genético raro de herencia autosómica recesiva, con una prevalencia estimada de 1 por 160.000 a 770.000 habitantes. Las manifestaciones más comunes del síndrome de Wolfram o Didmot incluyen diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia del nervio óptico, sordera neurosensorial, problemas del tracto urinario y dificultades neurológicas progresivas. La diabetes mellitus suele ser la primera manifestación y generalmente se diagnostica alrededor de los 6 años de edad. ¿Les digo? No, con eso está bastante bien. Okay. Por último, ¿quién nos lee el síndrome de Pallister-Hall? Venga, dale. El síndrome de Pallister-Hall se hereda de forma autosómica dominante, aunque alrededor del 25% de las personas tienen una mutación patógena de novo. El SPH se caracteriza por un espectro de anomalías que van desde la polidactilia, epiglotis bífida asintomática y amartoma hipotalámico en el extremo más leve hasta la hendidura laringotraqueal con letalidad neonatal en el extremo más severo. Ok. Bien. Siempre que encuentren el término armatoma, se refieren a células que no alcanzaron a llegar al sitio donde tenían que llegar. Acuérdense que el desarrollo del sistema nervioso central es a través de la migración neuroblástica. Entonces, de repente pueden quedarse algunas células a mitad del camino. Y obviamente, al quedar a la mitad del camino, pues no cumplen la función que tenía. Pues son los armatomas. Bien, ¿más bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Vamos ahora a platicar ya para terminar esta parte de la clase. El próximo jueves voy a intentar a ver si puedo traerme, si no pues vamos a tener que hacerlo a través de un video, si es que no funciona el equipo de retroalimentación biológica. Lo que me interesa ahí que vean es cómo medimos las señales provenientes sobre todo de las glándulas de secreción externa, ¿vale? Que entiendan cómo es la conductancia de la piel, que entiendan también pues de la medición de la temperatura, pues no tiene bronca, pero hay un equipo que tenemos aquí en el laboratorio que es el de retroalimentación biológica. Vamos a ver si lo podemos arrancar todavía, porque es un equipo ya muy viejito, ¿vale? Trae todavía Windows XP, ¿vale? Es verdad, sí. Vamos a ver, para poder arrancarlo eso tenemos que prender la máquina y tenerla así un montón, o sea, bueno, se tarda mucho en estar lista. Pero vamos a ver si lo podemos arrancar. Si no, pues ya les diría, lo tendríamos que ver solamente en un video. Bien, entonces, de estas, acuérdense, tuvimos congénitas, ¿verdad? Y acuérdense que el antónimo, o al menos el extremo de lo congénito es lo adquirido. Y ojo, en lo adquirido tiene que ver con todo aquello, ¿vale? Con todo aquello que
ocurre en un momento no relacionado, por ejemplo, a una causa genética o no relacionado, por ejemplo, a una malformación, aunque una tumoración podría ser directamente una malformación, que es un tejido que se forma donde no se tendría que formar. Esos son los tumores. ¿Vale? Y entonces, tenemos dentro de las adquiridas estas siete digamos, categorías. Dentro de las adquiridas vamos a tener los tumores, y los tumores los vamos a dividir entre tumores primarios y tumores metastásicos. En las personas con cáncer, el cáncer puede empezar en un lado y luego irse a otro lado. Eso sí lo saben que es del cáncer, ¿verdad? Y por eso se denomina metástasis. Cuando las células, cuando el sistema inmune ya llevó hasta otro sitio y entonces empezaron a proliferar ahí células que están atacando al sistema inmune, son tumores metastásicos. Cuando están a nivel del hipotálamo, ¿vale? Cuando están a nivel del hipotálamo, pues particularmente son complicados. Dentro de los que suelen tener o que suelen luego hacer metástasis, ¿vale? Entre ellos son el cáncer de mama en una buena proporción, el cáncer de páncreas también en una proporción más o menos regular. Bueno, lo jodido del cáncer de páncreas es que no dan la cara, vamos, puede estarse ahí sin generar síntomas identificables, y pues nada, resulta de que ya cuando dio el metástasis pues ya está hasta arriba, ¿vale? Otro es el grupo de tumores primarios intracraneales, entre los que los prolactinomas pues llevan mano, son los más comunes, tienen una incidencia bastante alta en la población femenina o en hembras, ¿vale? Son estos normalmente, o más bien suelen ser los más comunes. Del tipo ahora de las enfermedades o de las etiologías infiltrativas, tenemos neurosarcoidosis e histiocytosis de Langerhans. ¿Quién nos ayuda a leer lo que viene ahí de neurosarcoidosis? Viene en el documento, cheque. ¿A qué se refiere la neurosarcoidosis? Es un trastorno neuroinflamatorio raro con múltiples manifestaciones clínicas. Los síntomas relacionados con la afectación del eje hipotalámico hipofisiario más frecuentes tienen hallazgos típicos en la resonancia magnética, incluyen un engrosamiento dural difuso que realza de manera homogénea en las imágenes potenciadas en T1. ¿De qué? T1, ok, ahorita les explico yo qué es eso de T1. ¿Qué más? O más bien, ahorita se los explico, pero quienes vayan a llegar a técnicas de evaluación en neurociencias lo van a tener que aprender cuando revisemos la resonancia magnética. No sé si a ustedes les pasó el semestre pasado, o si ustedes vieron el semestre pasado, que estaba yo allá con un grupo y teníamos cortes de resonancia. Si los alcanzaron a ver, utilizamos un programa para verlos. Bueno, pues eso les va a tocar a lo mejor en séptimo a los que vayan a tener técnicas de evaluación en neurociencias. El contraste de T1 es en resonancia. Lo que hace es que o sea, si usted pone resonancia magnética, es muy alta la probabilidad de que le salga una figura que está en escala de grises. El líquido, que lo van a identificar por los ventrículos que están en la parte del centro, si es un corte axial, está de color más bien está en tono oscuro, muy oscuro, o sea, negro, ¿vale? Y el tejido se ve más clarito, ¿sí? Eso es el contraste de T1, ¿sale? Eso es a lo que se refiere en este Dice que los síntomas más frecuentes son la diabetes insípida central y la galactorrea. Okay. Bien. Okay. ¿Qué más de las infiltrativas? ¿Quién nos lee de la histiocytosis de Langerhans?
Ahí viene algo sobre la histiocytosis. La histocitosis de las células Langerhans HCl es una enfermedad rara caracterizada por una proliferación aberrante de las células dendríticas específicas llamadas células de Langerhans, que pertenecen al sistema monócito macrófago. Aparecen con mayor frecuencia en niños, con una incidencia de 3 a 5 casos por millón de habitantes en llano. El sistema hipotálamo hipoficiario está involucrado en el 5 a 50% de los niños con HCl y entre el 17 a 25% de ellos desarrollan DIC, que es la manifestación endocrina más común. La DIC se suele desarrollar al año del diagnóstico, aunque puede ocurrir en cualquier momento durante el curso de la enfermedad. La disfunción adenohipoficiaria aparece en el 20% de los pacientes y casi siempre se asocia el DIC. El déficit GH es el más frecuente, más del 42% de los pacientes, seguido del déficit de gastrocnemias, 53 a 58%. ¿Le decimos? Ah, bueno, está bien. El déficit de GH se refiere a la hormona de crecimiento, ¿sale? Venga, pues. Bien, entonces, ok. Por hoy ahí le podemos dejar las que nos quedaron de lo de las autoinmunes, infecciosas vasculares, traumática y funcional. También lo revisamos rápidamente en la siguiente clase. Ok, bien, entonces... ¿quiénes alcanzan retardo? ¿Se fijaron que si usted la saca de aquí, ¿vale? Si usted la saca de aquí, y si tiene solamente eso, va a tener incluso, una serie de signos y síntomas que le pueden llevar a pensar que está en otra cosa. Por ejemplo, si está con un niño y es el niño altote, ¿vale? Flaco, largo, ¿vale? Pero que es un desmadre, ¿vale? Y se enoja y ya golpea a no sé quién, ¿vale? No aprende muy bien, ¿vale? Y no era de los más altos, pero ahorita está bien grandote, ¿vale? Y lo tiene sentado allá en el fondo, ¿vale? Desordenado y cual. Habrá que sospecharse que algo esté pasando por acá. Por ende, siempre en los casos, eso luego yo lo intento decir, de manera casi repetida, es que si ya le revisó el médico, cuando me llegan a mí casos con niños con irritabilidad y esas cosas, me dicen, bueno, ya lo revisó el médico, ¿qué le dijo? Pues, no, sí, ya lo revisó, le hizo estudios, no, sí, le hizo estudios, está todo bien. Ah, bueno, entonces ahora sí, nos vamos a trabajar en lo que está en mi campo. Porque no vaya a ser que yo le esté tirando cosas y yo lo estoy poniendo como un trastorno negativista desafiante, con dificultades para los aprendizajes. Y nada, pues resulta que era un síndrome diencefálico. Que obviamente el tratamiento sería muy diferente. No vamos a encontrar que muchos de estos tratamientos van a ser sintomáticos. Son tratamientos sintomáticos. Bien, ahora vamos a platicar un poco de la etiología, ¿vale? Y para eso de la etiología, ¿vale? Para que no me lo crean a mí y no estén esperando que yo pueda explicar todo. Y bueno, aparte porque así así también saben dónde encontrarlo. Y sobre todo luego, en estos síndromes, no me interesa que usted luego lo reconozca, porque al final a nosotros no nos va a tocar diagnosticar de esto nada, ¿vale? Pero sí nos va a tocar reconocer particularidades y cosas que tienen en común. ¿Sí? Entonces, para eso, quienes tienen ahí el Teams, abran el documento y vamos a ir revisando y de repente les voy a pedir, bueno, a ver, léanos qué nos dice el síndrome tal, léanos qué nos dice. Venga, entonces, pero vamos a separar primero, siempre que se habla de etiología, solemos hacer... acuérdense, etiología quiere decir causa.
¿Sí? Siempre, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo quiere saber causas, ¿por qué se da? Sí, el origen. ¿Por qué se da? Pero luego encima quieren que sea una respuesta concreta. Pues la mayoría de las etiologías no suelen ser así. No suelen tener así. Esto se da porque, pues no, suele ser un poco más complejo. Entonces, pero podemos separarlas generalmente entre congénitas y adquiridas. Algo congénito es algo que viene desde el periodo gestacional, que se contrapone a algo adquirido. A ver, pero me van a estar batallando ahí abajo. A ver, que veo nomás así. Vamos a hacer lo siguiente, para ir yo rápido a ver algo allá al laboratorio. No quiero que la rieguen y luego después tengan un lector que no les sirve. Vamos a ver, revisen el documento, ustedes mientras yo llego, el síndrome de Prader-Willi, diabetes insípida familiar, síndrome de Kalman, síndrome de Bardet-Biedl, síndrome de Dietmar o de Wolfram y el síndrome de Pallister-Hall. Hay que busquen sacar para que ahorita yo que regrese me digan o les cuenten al resto los síntomas, ¿vale? Los signos y síntomas, y seguramente también al tratarse de padecimientos o para tratarse de condiciones genéticas van a encontrar referencia a genes específicos, van a encontrar por ejemplo el gen CAL y demás, ¿vale? Venga pues, denle rapidito, dejen voy nada más a ver si no la riegan ahí.